Les agradecemos la presencia y creíamos importante desde la Comisión Comunal brindar un informe sobre la situación económico-financiera de la comuna al día de la fecha, pero también agregar algo que nos parece importante, las últimas medidas que nosotros adoptamos y las razones por las cuales las llevamos adelante. Por eso hicimos un PowerPoint por un lado y por el otro lado hay un escrito donde se detalla la explicación de cada uno de los puntos, porque evidentemente el PowerPoint no es una cuestión resumida, para que se pueda entender lo más gráficamente y sencillamente posible la situación que nosotros estamos pasando. Hoy es habitual escuchar de municipios y comunas, y esto es una constante, ¿no? Porque cada vez que vamos a hablar a la provincia nos dicen que el resto está como nosotros o en situaciones más complicadas. Obviamente que eso no nos sirve para ningún tipo de consuelo. La idea nuestra es que nosotros podamos entregar ordenadamente para fines del próximo año la comuna de Chabás. Lo que nosotros pensábamos en un principio, cuando me tocó asumir la comuna, que nos iba a llevar aproximadamente un año, creo que nos va a llevar todo el mandato. Ojalá que además las situaciones externas además colaboren con esto. Hoy en realidad la situación económica en general que estamos viviendo, especialmente el tema inflacionario, hace de que la resolución de nuestros problemas sea más complicado y se tenga que extender en el tiempo. Por eso, en esta info que vamos a brindarles, lo primero que vamos a mostrar es el pasivo de la comuna. Pasivo de la comuna que afectaron recursos, parte de los recursos 2013 y 2014. Lo primero que van a ver es el saldo de proveedores que recibimos nosotros con deudas vencidas a más de 90 días, que era de 2.050.990. Esto no coincidía con el balance que nos entregamos, pero sí surgió del análisis de revisión. El anticipo de impuestos, en este caso derecho de registro de inspección, que lo pagaron dos empresas, Aceitera Chabás y Molino Chabás, dio 1.224.000, que nos permitió pagar sueldo y aguinaldo de diciembre. Se pagan en enero habitualmente. Sueldo y aguinaldo lo tuvimos que pagar con estos fondos, porque en el momento de nosotros de hacernos cargo, en la caja había 10.000 pesos. Y no teníamos ninguna posibilidad de conseguir los recursos. Ese anticipo es un crédito anticipado, es un crédito que nosotros estamos devolviendo mes por mes, porque nos adelantaron los fondos que los dejamos de percibir en el 2014. Los anticipos de coparticipación, que luego lo vamos a explicar, 300.000 que se cancelaron de la gestión anterior y 2.100.000 que tomamos nosotros, en principio, 2.150.000 que tomamos nosotros y 250.000 que eran de la gestión anterior y que nosotros lo pagamos antes de finalizado diciembre. Préstamo vencido de Lenosa por 199.990 pesos, que eran 14 cuotas que no se habían pagado. Nosotros ahora seguimos pagando puntualmente una cuota atrasada y la cuota actual del crédito de Lenosa. El crédito de Lenosa nosotros nos permitió comprar hace 5 años atrás todos los materiales para la obra de cloacas de la primera etapa, entre paréntesis, porque también se había generado hace aproximadamente 90 días una discusión sobre el valor de las cloacas. En estos 90 días que nosotros estamos llevamos adelante, en estos 90 días que nosotros llevamos adelante, desde que empezamos con este tema, 90, 120 días, los caños de cloacas
aumentaron un 80%. 80%. Está bien que nosotros lo compramos en licitación y eso puede ser un poco más barato, pero aumentaron un 80%. Y hay un ejemplo que salió publicado en el diario de Capital esta semana. Rosario, para 883 conexiones, realiza una inversión de 15 millones de pesos. Si lo traspolamos, o sea, si lo aplicamos a lo nuestro, sería exactamente el doble de lo que nosotros estamos cobrando la obra de cloacas. No es que nosotros éramos unos visionarios que pensábamos que las cosas iban a aumentar tanto, pero sí sabíamos que estábamos en un proceso inflacionario y que teníamos que tomar los recaudos necesarios. El total de ese pasivo que afecta a los recursos de fines del 2013 y 2014 es de 5.874.980 pesos. Fondos recibidos 2013 sin rendir. Fondo Federal Solidario, que es lo que se denomina comúnmente como Fondo Sojero, que en estos días Miriam también está presentando como diputada provincial un proyecto para un nuevo sistema de distribución, que es bastante injusto. Chavás de lo que aporta de retenciones solamente recibe el 0,5%, es un tema para discutir, y de todo lo que llega a la provincia de Santa Fe en concepto de fondo sojero o fondo solidario, como se nos denomina aquí, el 87% de esos recursos quedan entre Rosario, Ciudad, Santa Fe Ciudad y provincia de Santa Fe. El 17% se distribuye entre el resto de las 360 localidades de la provincia. Y lo último que hemos recibido es una intimación para rendir el Fondo de Financiamiento Educativo, que tiene determinada normativa para poder rendirlo, que es de 400.968,09. Estamos presentando un pedido de prórroga y una audiencia con el ministro de Gobierno y con la Secretaría de Municipio y Comuna a ver cómo lo podemos rendir porque no tenemos los comprobantes de en qué se ha gastado. No quiere decir que se haya gastado mal, digamos, en principio no tenemos los comprobantes. Por lo tanto, vamos a tener que llevar adelante todo un proceso de pedir tiempo y ver en qué se gastó durante el año 2013 esos 400.000 pesos. ¿Cuál es el problema de estas rendiciones? Acotación, que si nosotros no realizamos estas rendiciones, el gobierno provincial nos suspende el giro de los fondos, tanto del Fondo Solidario o Fondo Sojero, como del Fondo de Financiamiento Educativo. Entonces dejaríamos de percibir ese dinero anualmente, por ejemplo en el 2014. Disculpame, o sea que de esas dos cosas que nombraste no se hizo rendición durante el mandato anterior. No tiene rendición. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ustedes dialogaron? ¿Se sabe cuál es la respuesta? No tenemos respuesta. Y el crédito, ya que te interrumpí, disculpame, el crédito de NOSA, ¿sería que lo tomaste cuando estabas vos en Sí, el mandato anterior y que durante el último mandato no se pagó? 14 cuotas no se pagaron, de los 24 meses, Sí. no se pagaron 14. O sea, el crédito sigue vigente porque es a 10 años. Sí, son créditos largos, pero... Exactamente. Así que nosotros, la renegociación que llegamos con ENOSA es pagar una cuota atrasada y una actual. Y esto lo estamos regularizando, pero obviamente nos lleva 14 meses. ¿Hubo diálogo con algunos de los directivos de las escuelas para ver si se recibieron parte de estos fondos, por ejemplo, del fondo educativo? Porque, digamos, va destinado a las escuelas. No en la forma de fondo educativo. No se recibieron en forma de fondo educativo. El fondo es más amplio, abarca otras posibilidades que tienen que ver con distintas actividades que se pueden hacer relacionadas con la educación y la cultura. Pero bueno, tienen que tener una contraprestación. Es decir, que para obras en escuelas no fue destinado No está destinado para obras. Bueno, las prioridades operativas que nosotros nos planteamos para este año 2014, recuperar parque automotor, luego van a ver un gráfico sobre esto, reparar caminos rurales, que esto se vio bastante complicado con el tema de la cantidad de lluvia. Tenemos registros superiores a los 1000 milímetros en distintas zonas de la localidad.
recomenzar la obra pública, que en parte lo hemos hecho con la obra de cloacas y de cordón cuneta y de reparación del Boulevard Carlos Casado. Obviamente que ahora muy lentamente lo estamos llevando adelante, porque el proceso inflacionario además va haciendo de que se nos vayan deteriorando lo que teníamos proyectado. Si uno plantea 10 cuadras de cordón cuneta, la inflación hace que hoy puedas hacer 5 o 6. Esto también es un problema que estamos teniendo. Mejorar y normalizar los servicios públicos, limpieza, barrido, normalizar la deuda y el plazo de pago con los proveedores. Luego en un gráfico posterior vamos a ver cómo pudimos avanzar con esto. Y regularizar el atraso de deuda con organismos públicos. O sea, la idea era que durante todo el 2014 nosotros podamos llevar adelante una renegociación general de todos los aspectos que tenían que ver o con la deuda o con las tareas que desarrollaba la comuna. Bueno, y ahora en este cuadro van a estar viendo cómo se aplicaron los fondos que nosotros fuimos recibiendo y dónde los fuimos destinando. Para recuperar parque automotor, 885.000 pesos. Obviamente que esto está en números redondeados. Se compraban desmalezadoras, un tractor de corte de yuyo, se cambiaron las cubiertas. Tengo una anécdota con uno de quienes reparan cubiertas acá en la localidad, que un día vino a decirme si nosotros estábamos enojados que no le mandábamos más los vehículos. En realidad no se lo mandábamos más porque no tenemos más pinchadura de cubierta. Y antes teníamos un presupuesto muy alto, casi tan parecido al que a nosotros nos salió a invertir en comprar las cubiertas, que por supuesto la compramos en plazo, ¿no? Reparaciones mecánicas, chapería, etcétera, todo lo que tiene que ver con poner máquinas en condiciones, algunas de las cuales todavía están necesitando reparaciones. Inversiones en obra pública, bueno, hay 1.800.000, edificios públicos, tuvimos que hacer el traslado del juzgado y dejar en condiciones el juzgado que se dejaba, eso tuvo un costo realmente muy, pero muy alto para todos nosotros, reparaciones en la comuna, pavimento urbano, estabilizado, caminos rurales, desagües. Nosotros hicimos la limpieza de todos los desagües de Chabás hasta la ruta 178, hasta el límite con la ruta 178. En realidad son canales provinciales, pero si no lo hubiésemos hecho nos hubiésemos inundado con la cantidad de lluvia que ha caído. Es más, estamos haciendo en algunos lugares puntuales y tenemos charlando con algunos productores, ver si podemos hacer la limpieza de otra parte de canales, porque en las reuniones que tuvimos con Hidráulica de la provincia no disponen de equipos para enviarnos, y sabemos que en lo que resta del año, a pesar de los 1000 promedios que han llovido, vamos a tener una cantidad de lluvia importante. O sea que vamos a tener lluvia importante para estos próximos 3 meses. Eso da un total de 2.685.000 pesos. Todo esto se puede chequear con los balances y además con lo que está publicado en la web. Pago de deudas año 2013. Proveedores, pagamos 1.950.000 pesos de lo que corresponde el año pasado. En esto tenemos que reconocer que la inmensa mayoría de los proveedores nos cobró valores históricos, o sea, no nos actualizó deudas. Solamente nos quedan por pagar de la deuda del año pasado 100.000 pesos, que tenemos los cheques otorgados, y que son de combustibles. De combustibles nosotros estamos cerca del 1.000.000 de pesos entre fines de diciembre y lo que va del año, de las cuales la tercera parte es de nuestra administración y el resto es de la administración anterior. Deuda pública es lo que estamos pagando, que pagamos del tema de obra de cloacas. El total, bueno, entre los dos ítems es de 4.834.990 pesos. El plan de refinanciación de deuda. Los ahorros presupuestarios. En lo que va del año, en estos 9 meses, nosotros gastamos un 40% menos de combustibles que el año pasado.
en igual periodo, 40% menos de combustibles. Por ejemplo, en septiembre del año pasado se gastaron 5.200 litros y este año estamos en 3.640 litros. En esto damos un solo ejemplo porque se mantiene la constante durante todo el año. En horas extras bajamos un 70% el gasto de horas extras o la inversión en horas extras. En septiembre, con el nuevo programa que desarrollamos en acuerdo con el personal, donde solamente hacemos recolección por la mañana y un carrito por la tarde, las horas extras bajan en un 90%. Eso nos ha permitido tener un ahorro importante en lo que tiene que ver con las erogaciones de personal. El personal tuvo un aumento del 20% más un 9%, o sea que redondeando es casi un 30%, que se pagó al 30 de junio en su totalidad ya. Eso nos obligó a bajar al máximo las horas extras. Obviamente que también hay un pequeño déficit en la prestación de los servicios, pero es lo posible. Tratamos de hacerlo y lo hemos charlado con el personal de la mejor manera, con la menor cantidad de gasto posible, para que la comuna pueda seguir funcionando. Este es un tema importante, que es el tema de la refinanciación con la provincia. Nosotros los anticipos que fuimos sacando, que fuimos obteniendo, en realidad lo planteamos desde el primer día y nos dijeron que no, pero en esto tenemos que hacer un reconocimiento al gobierno provincial, a la gestión de Miriam, también de la minoría, que a nosotros en esto nos ayudó, para que estos 2.150.000 pesos de refinanciación, de anticipo, en lugar de descontarlo dentro de los mismos ejercicios, se nos financia 36 meses sin intereses. Tenemos el decreto acá firmado por el gobernador de la provincia. Nos decían que era un caso inédito, pero bueno, era la única posibilidad. Si nosotros no hubiésemos logrado esto, hoy nosotros estábamos en cesación de pago. Y lo único que hicimos como complementario de este tema es atarlo a un tributo comunal que aproximadamente es de 30 pesos, que nos sale los 60 y pico mil pesos que nos cuesta cubrir todos los meses el pago de esta cuota. Pago que nosotros no es que tenemos que ir a pagar todos los meses, que se descuenta automáticamente de la coparticipación que nos remite el gobierno provincial. En la coparticipación que nosotros recibimos se descuentan las leyes sociales, o sea, jubilación, etcétera, la obra social del personal, los créditos que nosotros tomamos y por supuesto también dentro de los créditos los anticipos. Ese dinero viene descontado de todo lo que nosotros recibimos de coparticipación. Pero la idea era compensarlo, y esto surgió a partir de una charla con la gente de comunas, porque mi mandato, o nuestro mandato, para hablar con propiedad, termina el 10 de diciembre del 2015 y esto se va a seguir pagando hasta avanzado el 2017. La idea es que esté calzado la refinanciación con una cuota, que después lo vamos a ver, pero también, para no hacer una sobrecarga, eliminamos la tasa de monitoreo y patrullaje, que era de 20 pesos en la zona 1, que abarca casi el 80% de la población, y de 10 pesos en la zona 2. Y de esta manera logramos una refinanciación que la verdad que alguien nos dé 2.150.000 pesos a 3 años sin interés es inédito. Y por eso no voté al gobierno que está hoy en la provincia, digamos, lo enfrenté en las elecciones, pero vale reconocer el gesto que han tenido hacia nosotros y nos han permitido descomprimir una situación compleja como la que nosotros estábamos viviendo. La gente se pregunta por qué, digamos, siempre es
que es una deuda que viene acarreada, según lo que decís, por una mala gestión. La deuda es de la comuna, y la comuna somos todos nosotros. Paralelamente a esto, si esto es producto de una mala gestión, se han presentado todas las denuncias o el informe de revisión y las denuncias correspondientes al Ministerio Público de la Acusación para que ellos investiguen si aquí se incurrió en algún tipo de delito y hay que demandar sobre los bienes de quienes administraron. De hecho, el día lunes pasado mantuve una reunión de más de 2 horas con el fiscal a cargo de la División de Delitos Complejos y Económicos, que es el doctor Sebastián Narvaja, que es el del fiscal jefe, con los 2 fiscales ayudantes en la ciudad de Rosario, donde analizábamos cada una de estas pruebas. No sabemos qué va a arrojar la investigación judicial, pero sí lo hemos presentado porque también nos parece apropiado que, como se lo tenemos que hacer pagar a la gente, se determine cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios intervinientes. Nosotros no estamos diciendo de que son culpables, estamos describiendo una realidad y de acuerdo, tanto a lo que sugerimos nosotros, como también a lo que presentó el representante de la minoría por nota y de la gestión anterior también por nota, hemos remitido a toda la justicia. Fue a la Fiscalía de Casilda, la Fiscalía de Casilda por el monto que representaba lo que había que investigar en consulta con el jefe de los fiscales, lo remitieron a la dirección o la división de delitos delitos complejos y económicos, que son los que están investigando precisamente esta causa. Tengo una pregunta, Osvaldo, como para que la gente entienda, más allá de todo el detalle de la deuda. Se trata de dinero, o sea, el dinero que falta, ¿es dinero que se gastó más allá de los recursos que tenía la comuna o el dinero que se gastó dentro de lo que tenía la comuna pero que desapareció? Más allá de lo que se comprueba después en la justicia. Ustedes con la auditoría que hicieron. Lo primero que nosotros observamos es que existe un déficit, o sea, se gastó más de lo que ingresaba, 2.750.000 pesos, que fue lo que presentó el informe de revisión, y la deuda es de casi 6 millones de pesos. La responsabilidad de cómo se gastó, yo prefiero que lo determine la justicia. Obviamente que tengo mi apreciación. Claro, que vos le traes una declaración dijiste, alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, justamente yo quería saber si era plata que se gastó de más en cosas que no deben, porque también es importante que la gente sepa por qué le va a tocar pagar. Yo entiendo cómo decir, si generás un déficit, pero los dirigentes son dirigentes, digamos, y son administradores. Exacto. Y cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Por lo tanto, cada uno tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad. O sea, si nosotros estamos aplicando este plan es porque evidentemente no coincidimos con la forma en que administraron 2012-2013. O sea, tenemos diferencias sustanciales. Pero ustedes tienen además comprobantes de, o sea, no se gastó más, vos me dijiste, de lo que se podía gastar, o sea, de los recursos que tenía la comuna para administrarse. ¿Ustedes tienen comprobantes de en qué se gastó de más? Por ejemplo, sí, combustible, bajaste un 40%. Horas extra, bajaste un 70%. Inversiones que a lo mejor no se hicieron correctamente. Y después, irregularidades que esas las tiene que determinar a la justicia, que no las quiero adelantar porque a lo mejor estoy prejuzgando. Y prefiero que lo haga la justicia. ¿Hay faltantes, por ejemplo, de facturas o de boletas que acrediten? Está en el informe de revisión. Está todo en el informe de revisión. De hecho, si no tenemos los comprobantes, al menos nosotros no los encontramos, por eso vamos a tener que hacer una revisión muy profunda de todo el 2013, del Fondo Solidario y del Fondo Educativo. Evidentemente, ese destino de fondo se utilizó para otra cosa. Hay un ejemplo muy concreto.
Para la obra de desagües cloacales se recaudaron 650.000 pesos en los 2 años. Pero sin embargo, no se pagaban las cuotas del crédito. Se gastaban en otra cosa. Digamos, ahí, en principio, hay la configuración de un delito que es el malversación de fondos e incumplimiento de deber funcionario público, como mínimo. Nosotros no estamos diciendo que se llevaron la plata a la casa porque eso no lo podemos determinar nosotros. Lo va a tener que determinar la justicia. Pero evidentemente se asignaron mal los recursos. Si no, esto no ocurriría. Porque hasta cierto momento del mandato anterior vos fuiste ad honorem asesor, sí. Pues, en realidad el tema de asesor es algo que se sancionó la ordenanza y nunca efectivamente lo acepté. Pero es una discusión casi semántica esa. Pero más allá de eso, nosotros le planteamos en distintas oportunidades que esto iba a ocurrir. Parte de las diferencias que tuvimos con la administración anterior tenían que ver con esto, con que esto terminaba así. Desgraciadamente ustedes recordarán en la campaña electoral que nosotros en algún momento planteamos que la comuna iba a tener un déficit de más de 1 millón de pesos, que hubo una publicación que creo que se hizo en medios gráficos y que fue muy dura y agresiva para conmigo, diciendo que yo estaba difamando, bueno, se me acusó de varias cosas. Bueno, de hecho, en realidad, no porque no lo sabíamos, sino porque nos parecía que era increíble que nosotros pudiéramos hablar de que el déficit iba a superar los 2 millones de pesos y que la deuda también. Es habitual que haya deuda de una gestión hacia otra porque tiene que ver con el funcionamiento propio. El tema son los montos. El tema es la plata que falta, digamos, completamente. También. Y que ahora hay que pagarla. El mayor esfuerzo lo estamos haciendo, creo, o por lo menos eso intentamos, los que estamos conduciendo. Porque obviamente que además tenemos que enviar una señal hacia la comunidad. La rebaja de sueldo no es una cuestión simbólica. Lo hacemos porque además tenemos que enviar un mensaje a la comunidad. Igual de lo que nosotros estábamos, las tasas se están ajustando en unos casos 10 en 10 pesos y en otros en 20 para pagar la deuda. En una economía inflacionaria como la nuestra, hoy por hoy, la verdad que son un café o 2 cafés. Obvio que el que no tiene el dinero, todo le duele y que además causa indignación que te cobren esto y que te lo cobren por este concepto. Pero si nosotros queremos ser realmente transparentes y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, tenemos que mostrarlo. Y es lo que estamos haciendo. En cuanto al tema de la reducción de horas extras, digamos, sí se reducen las horas extras, pero hay más cantidad de personal. No hay más cantidad de personal. No hay más cantidad de personal. Hemos bajado la cantidad de personal. Dentro de las posibilidades y de los derechos que le asisten a todo el personal que está trabajando. Lo que nosotros habíamos armado en un principio, que era una especie de bolsa de trabajo, se fue achicando con el tiempo. Se fue achicando cada vez con más tiempo. Hay alguna gente que a veces hace trabajos puntuales, pero no constantes, porque no hay posibilidades, además no hay posibilidades de pagarlo. Esto también hay que ser muy realista. Eso se puede consultar, eso puede estar a disposición. ¿Está bien? Sí. El adicional por única vez de la tasa de gasoil y un plan de intimación legal de deudas en mora. Ahora, lo siguiente es el reemplazo de la tasa de seguridad por la tasa del cobro de la deuda, 10 pesos para el 75%, 20 pesos para el resto. ¿Cuántos créditos? En Chavás hay más de 3.000, pero hay descuentos para jubilados que no se les cobra y también hay un nivel de incobrabilidad. Nosotros elevamos del 55 al 75% el cobro, por eso también antes decíamos el tema de la intimación. Estamos estimando que de piso son 2.000 tasas que se cobran. La idea es llegar a 2.500 que podamos cobrar.
O sea, por eso se divide el monto de la cuota por 2.000, para tener un valor de referencia. Y la tasa por hectárea, que en esto escuchaba algunas declaraciones en estos días que realmente me llamaron la atención, ¿no? Sobre el tema de los caminos. Caminos tienen cortes por las lluvias. Obviamente que cuando llueve 1000 milímetros en 9 meses hay cortes. Porque en general, el que sale a recorrer los caminos va a ver que los campos están más altos que los caminos. Así que es lógico que el agua vuelque hacia los caminos y se produzcan cortes. Pero quien salió a cuestionar esto, acotación, 2012-2013 fueron los años, están entre los años más secos de la historia. No pagó 2013, donde llovieron 650 milímetros y por lo tanto es imposible que se corte un camino. Así que a veces utilizamos las cosas como para excusas. Y cuando nosotros fijamos en la ordenanza tributaria que realizamos el 9 de diciembre del año pasado, fijamos el valor, pusimos 19,75. Hoy es 1,5 litros. Y en realidad lo que le estamos pidiendo es 1 litro más, que está fijado a los valores del Automóvil Club, que es 11,60, para compensar el desfasaje que ha tenido inflacionario. ¿Y en qué lo justificamos? En lo que hemos invertido. Uno puede pagar una cantidad, además, del total de las 36.000 hectáreas, se facturan 28.000 y se están cobrando 19.000. Estamos haciendo un plan llamando mucha gente que no está pagando y que tendría que pagar. ¿Por qué no 36.000 hectáreas? Obviamente que no se cobra el radio urbano, que no se cobra zona urbana, que no se cobra la ruta 33, que ocupa hectáreas y pasa por el distrito de Chabás, que no se pueden cobrar los caminos, que no se pueden cobrar los canales. Por lo tanto, hay una merma en la cantidad de hectáreas que se factura. Y cuando uno dice el valor de referencia es el litro, nosotros somos de los más bajos que en toda la provincia de Santa Fe. Si nos vamos a firmar, cobran 6,5. Y de ahí para abajo cobran arriba de 10. Nosotros estamos cobrando a los valores de hoy, lo que pusimos en diciembre, 1,5. Por eso lo estamos compensando con 1 litro más, para que llegue alrededor de 2,5. Nosotros, durante mi gestión, durante 9 años, nosotros no cobrábamos tasa por hectárea. Y manteníamos los caminos bien. Ahora, la tasa por hectárea de los litros no es que se transforma en litros de hora de trabajo. También está aplicada a la reparación de las máquinas de la motoniveladora, por ejemplo, de las 2 motoniveladoras. Una tercera, bueno, va a subasta ahora, que es la Dranco, para ver si podemos comprar un camión regador, porque no tenemos más camión regador. Se sale a trabajar en el campo también con un tractor John Deere con una desmalezadora de arrastre, la más desmalezadora, cuando nosotros lo tuvimos, no solamente que no tenía gomas, igual que la motoniveladora, tenían gomas en condiciones, sino que ni siquiera tenían las cuchillas, hubo que hacerlo todo, eso hay que pagarlo. Y además las máquinas no funcionan solas, funcionan con operarios, también hay que pagar los operarios. O sea que lo que nosotros estamos cobrando está equilibrado. Y finalmente, la tasa comunal no refleja el valor de los costos. Está muy lejos de reflejar lo que realmente sale. Si nosotros tendríamos que actualizar al valor real de los costos que tenemos, tener 2 camiones, 2 palas, 3 tractores con acoplado, por la mañana y 1 por la tarde, más todo el personal que trabaja, más el resto personal, toda la infraestructura que demanda todo eso, inclusive la administrativa, tendríamos que duplicar o triplicar la tasa. Por eso nos parece ocioso discutir una refinanciación de 3 años, o injusto, más allá de que cada uno tiene su opinión y la respetamos.
discutir la refinanciación de 2.150.000 pesos a 36 meses sin interés a cambio de 30. Olvídense de la deducción que hicimos. Olvídense, la tasa de Chavás está muy por debajo de lo que tendríamos que cobrar. ¿Podemos actualizarla? No se puede. No se puede, es imposible actualizarla. Ponerla a los valores reales. Que es una de las cuestiones que permanentemente cuando vos vas a gestionar estos fondos, por ejemplo, de refinanciación, te plantean desde los gobiernos provinciales, no de este gobierno provincial, el anterior, que a mí me tocó 2 años, y todos los anteriores que a mí me tocaron. Digamos, me lo planteaba Reutemann, me lo planteaba Obey, me lo planteaba Wiener, me lo planteaba Bonfatti o sus funcionarios. Ustedes cobran las tasas baratas y después piden plata en la provincia para refinanciar sus deudas o que nosotros le hagamos la obra. Bueno, pero hay una capacidad contributiva que es la que nosotros podemos cobrar. Esto también quiero reflejarlo. En definitiva, lo que nosotros estamos tratando de comunicarle a la población y que seguramente va a generar discusión, pero que además de todo esto nosotros lo que queremos es que si estamos cometiendo errores, que se nos planteen los errores, los charlamos, los vemos, porque no somos infalibles ni muchísimo menos. Es que dentro del marco de la realidad y de los números que tiene la comuna de Chavás es lo que podemos hacer. ¿Podemos aumentar más las tasas? Yo creo que no. ¿Necesitamos más recursos? Obviamente que sí. ¿Vamos a tener que resentir servicios? Ojalá que no, pero en algún aspecto va a ocurrir. Y tratamos de mantener, además de los servicios, bien prestados, recolección de residuos, corte de yuyo, levantar los escombros, mantenimiento permanente. Por ejemplo, nosotros obtuvimos un crédito que nos tiene que empezar a llegar el material de 600.000 pesos también a 36 meses para incorporar material a las calles de estabilizado. Eso no se le cobra al vecino. Va a permitir arreglar más de 40 calles. No se le cobra al vecino. O sea que en los lugares donde se paga 10 pesos, de 10 pesos pasó a 20, le van a estar agregando material a las calles a 0 costo. Por eso a veces me parece que cuando uno plantea la discusión de un tema tiene que tener la perspectiva general, no parcial. Pues si no cometemos, vamos a cometer un error. Si no, vamos a cometer un error. Y bueno, y trataremos de mantener lentamente el nivel de obras, a ir haciendo algunas de las obras más prioritarias y de dejar ordenado. Nosotros pensamos que vamos a tener un desahogo a partir de marzo, abril del año que viene. Ya el año que viene, a fines de abril y aparentemente a fines de junio o a principios de julio son las elecciones comunales. La gente va a poder elegir y después hacer una transición ordenada con las próximas autoridades comunales para que esa transición ordenada le deje los números como para que se puedan sentar acá y decirle, mire, estamos con los números ordenados y podemos hacer las cosas que prometimos o que pensamos que son necesarias para la localidad. Cosa que nosotros en su mayor parte no vamos a poder hacer porque la verdad que la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos. ¿No se va a presentar a Pablo Salomón? No, presidente comunal no. Ni va a dejar a nadie de su gestión actual encaminado, digamos. No, porque además eso es un tema de voluntad. Los candidatos no se inventan. Nadie le pide por favor a otro que vaya de candidato. Los que son candidatos son porque quieren serlo. Hay que desmistificar eso, Nadie le hace un favor a un tercero decir, che, mirá, vos podés ir de papa, yo te cubro la iglesia de Chavás. No existe. No, en general hablo. Pero a partir de la voluntad de que cada uno expresa. El que acepta ser candidato comunal es porque tiene intención de serlo. O porque en algún momento
manifestó esa intención de hacerlo. Si alguien de que está trabajando hoy conmigo tiene intención de ser candidato a presidente comunal, charlaremos, veremos, y si lo podemos apoyar, pero digamos, no, aparte no es un tema que hoy nosotros estemos analizando, más allá de que faltan menos de 6 meses para presentar las listas. Digo, aviso para todo el sector político que quiere presentarse en las próximas elecciones comunales. No estamos pensando en eso. Pero no porque no nos guste, ni querramos, ni nada, porque creemos que la tarea realmente es muy seria la que tenemos que llevar adelante, muy difícil la que tenemos que llevar adelante, y que no sé si va a dar para que en el medio nosotros nos mezclemos en una elección, donde todo se cuestiona. Son 2 meses donde todos nos llevamos mal. No tendría que ser así, pero desgraciadamente ocurre. Y parte de mi culpa también, no hay que culpar a los otros. Pero digamos, esa es mi voluntad. ¿Una duda? Bueno, muchas gracias.